Hola, buenas tardes a todas, a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre los principios de intervención neuropsicológica, con un sesgo hacia la rehabilitación, pero vamos a dar elementos tanto para la intervención en niños como en adultos. Entonces, ¿qué debemos de saber para el proceso de rehabilitación neuropsicológica? Conocer el análisis estructural de la actividad para poder relacionarlo con los sistemas funcionales. Lo vamos a revisar, vamos a retomar los puntos centrales, elementales, de los factores neuropsicológicos, de los componentes de una acción, en términos de procesos, eslabones. Vamos a hacer un repaso muy rápido, pero necesario. Vamos a hablar del método central de formación por etapas, digamos, en la intervención neuropsicológica, y desplegaremos una y otra vez, de diversas maneras, los conceptos de base orientadora de la acción y de zona de desarrollo próximo. ¿Por qué? Porque son los elementos que nos van a permitir comprender los niveles de ayuda, los tipos de empleo y de creación de signos y herramientas que son los que van a mediatizar el proceso de intervención. Ahí estaremos profundizando en estos 4 temas. El aprendizaje de tareas no es, o sea, no principal, no es la funcionalidad, no es la reincorporación, o sea, sí forman parte, pero lo central, lo fundamental, lo que caracteriza de otras aproximaciones es que se debe de privilegiar el desarrollo psicológico, urgencia de nuevas cualidades en la estructura psíquica. ¿Qué es la estructura psíquica? ¿Qué es lo psíquico? Lo hemos comentado, lo recuperamos, es actividad orientada. Actividad orientada de forma consciente hacia objetivos. Entonces, lo que entendemos por desarrollo psicológico es que el sujeto construya nuevas formas de orientación, o sea, nuevas formas de anticipación que le permita relacionarse de otra forma con su entorno. O sea, desarrollo psicológico es construcción de imágenes internas, imágenes mentales, formación de conceptos, desarrollo de conciencia que permita anticipar y por lo tanto asegurar un éxito en sus actividades. Por supuesto que ahí va a impactar en la funcionalidad, en el éxito escolar, en el aspecto laboral, etcétera, pero entonces de esa forma lo enfocamos. Primero desarrollo psicológico y de ahí las posibilidades de restablecimiento de funciones, acciones, etcétera. Bien, este esquema ya todos lo conocen, nos ha servido para la evaluación, pero también es fundamental para la intervención. Yo hago el mismo análisis estructural como lo realizaba en la evaluación, pero ahora pensado en las tareas de intervención. Yo tengo que tener una claridad de todas las operaciones de mi acción con la que voy a trabajar la intervención. Estructuralmente, ¿qué implica? Conocer operaciones, conocer los procesos con los que se relaciona cada operación, conocer los eslabones y conocer los mecanismos neuropsicológicos que participan tanto en la realización, vamos a decirlo, tanto en las dificultades, o que forman parte de las dificultades, o que nos permiten entender más bien las dificultades, como aquellos que permiten la compensación de esas dificultades. Entonces, a esto nos referimos con análisis estructural. No podemos intervenir si no tenemos claro la estructura de la actividad.
porque solo a partir de ella podemos operar para poder modificar justamente las posibilidades de éxito de la persona que tiene alteración. Entonces, ¿qué es lo relevante de esto? Que yo tengo que hacer el análisis de mi tarea de intervención a partir de esta estructura. ¿De dónde partimos? Del diagnóstico neuropsicológico, por supuesto. Pero el diagnóstico neuropsicológico se da en varios niveles. ¿Cuáles son esos niveles donde yo tendría que estar y que hemos revisado a lo largo de las sesiones pasadas? Identifico, por supuesto, que mecanismos neuropsicológicos afectados, alterados o con debilidad funcional, los sectores cerebrales con los que se relacionan, los eslabones afectados que impactan, por supuesto va de la mano con los procesos psicológicos, las acciones alteradas y los sistemas de actividad. Vean, de abajo hacia arriba lo entendemos como de lo más en términos del sujeto, de lo más interno hacia lo más externo, o sea, de la actividad cerebral a la actividad cultural amplia social. Y bueno, lo de hasta abajo, también el diagnóstico implica señalar los mecanismos conservados. Entonces, en un diagnóstico histórico-cultural, pues mostramos cómo se encuentran alteradas todas esas líneas y ya a partir de ahí podemos utilizar categorías tradicionales para dar cuenta, por ejemplo, a nivel de procesos podemos hablar de afasias, apraxias, agnosias, amnesias. A nivel de acciones podemos hablar de agrafia, alexia, acalculia, etcétera. Y pues lo podemos vincular en cada uno de estos niveles. Entonces, esto lo platicábamos la vez pasada, lo ampliamos el día de hoy. En su programa inclusive también añado la idea de comprensión como un objetivo más, que va orientado hacia la generación de conciencia, pero hoy desarrollaremos particularmente esos tres objetivos de los cuales ya platicábamos, y que se vincula, yo formo cuando no está formado, generalmente en los niños, yo corrijo cuando ya llevaba un desarrollo, pero desviado, y yo rehabilito cuando la función o el proceso o la acción ya estaba, pero por la lesión cerebral se desorganiza y tengo que volverla a formar con ayuda de otros recursos psicológicos, con la participación de otros mecanismos, con la creación de nuevos sistemas funcionales. También hay que decir, esto no recuerdo si está aquí, no está aquí. Aquí hay que comentarlo. En el caso de la rehabilitación, existen dos principios fundamentales, también algunos ya los conocen, pero tenemos que repasarlos. La reorganización intrasistémica y la reorganización intersistémica. La reorganización intrasistémica tiene una variante que es el fondo de reserva. ¿Cuál es su esencia del fondo de reserva? El fondo de reserva es que se incluyan mecanismos neuropsicológicos que en este momento ya no participaban, pero que en el pasado, en la historia del sujeto, habían tenido una relevancia importante para el éxito de la tarea. El ejemplo que siempre comento y que les es muy útil es, si ustedes aprendieron un método de lectura o de cálculo con apoyo material, yo no sé si alguno de ustedes aprendió lectura y escritura con el uso de letras recortadas, si lo aprendieron pueden comentarlo. En el cálculo es más posible, porque hay varios métodos, uno de los famosos son las regletas de Koizner, y si no aprendieron con él, lo conocen, o han escuchado. Y si no han escuchado el nombre de regletas de Koizner, imagínense, son la representación pues tal cual, de unidades, decenas y centenas
a través de unas regletas de plástico, de madera, que permite ir representando pues, cantidades. Entonces, en el fondo de reserva, dependiendo la tarea, en su momento participaron esos elementos que implicaban ciertos analizadores. Por ejemplo, en el uso de letras, analizador sinestésico, letras recortadas de cartón, pero que en este momento ya no participan. Sin embargo, cuando ocurre una lesión cerebral, la incorporación de esos analizadores, en este caso del análisis sinestésico, nuevamente al sistema funcional de la lectoescritura, lo entendemos como fondo de reserva. Además del fondo de reserva, tenemos la posibilidad dentro de esta rehabilitación intrasistémica de que elementos del mismo sistema que ya participan, pero aprenden a realizar otra tarea. Es el caso, por ejemplo, nuevamente de la lectoescritura. El análisis sinestésico sí, ya participa para el trazo de las letras o inclusive en la lectura, en la articulación precisa de los distintos articulemas, pero además podemos incorporar otro tipo de aferentaciones, por ejemplo, ahí creo que no me ven, por ejemplo, para que pueda sentir las vibraciones en la producción de algunos articulemas, podemos llevar la mano hacia el cuello o podemos colocar dedos para que sienta la vibración de algunos sonidos en específico, tuf, o no la sienta y aprenda la diferencia de cuáles hay producción de sonido aire, tanto por la nariz como por la boca. Y entonces a eso denominamos una rehabilitación intrasistémica, es decir, de mismos mecanismos que ya participan, pero ahora de otra forma. Y finalmente tenemos la rehabilitación intersistémica, que implica que ahora la acción se realice con mecanismos que no participaban antes, o que era muy irrelevante su participación. De ahí que una subdivisión es otro nombre que recibe, se le denomina como cambio de nivel. ¿Por qué cambio de nivel? Porque los tipos más representativos de esta intervención tiene que ver con el paso del control o de estructuras conscientes hacia lo semiconsciente o inconsciente, de lo automático, o automatizado más bien, a lo no automatizado. Entre otras variaciones, y el ejemplo clásico que podríamos señalar tendría que ver con el Parkinson, donde personas que sufren alteración de la marcha, por ejemplo, entre diversos movimientos voluntarios, más bien involuntarios, y que para su participación tenía que ver con estructuras subcorticales como los ganglios, los núcleos de la base. Entonces, cambia el control hacia estructuras conscientes del neocórtex para poder llevar a cabo la función. Es decir, lo que se llevaba con estructuras subcorticales fundamentalmente pasa al dominio de estructuras corticales. Entonces, el sistema se modifica sustancialmente. Y esos son los dos principios. Por supuesto que en la formación lo que hacemos es crear nuevos sistemas funcionales, y en la corrección, pues es la modificación de acuerdo a las necesidades específicas que presentan de las dificultades
de la tarea. O sea, para que quede claro, con formación yo enseño lectura, escritura, cálculo, juego, dibujo, etcétera. Con corrección, yo atiendo los problemas clásicos como dislexia, discalculia, disgrafía, etcétera. Con rehabilitación, yo atiendo los problemas como afasia, agnosia, alexia, etcétera. El DIS tiene que ver con el desarrollo y la A tiene que ver con alteración por lesión cerebral. O sea, disfunción en el desarrollo, alteración por el daño cerebral. Bien. Para llevar a cabo estos principios necesitamos comprender dos categorías que son centrales, que las presentábamos al inicio. La base orientadora de la acción y la zona de desarrollo próximo. ¿Cómo se relacionan? ¿Qué son y cómo se relacionan? La zona de desarrollo la conocen, la han escuchado, y tiene que ver con la posibilidad de que la persona pueda realizar con ayuda lo que, más bien que la persona pueda en algún momento realizar solo con lo que hoy solo le es posible realizar con ayuda. O sea, llevar a otro nivel de desarrollo, a un nivel de independencia, pero a través de las ayudas. Pero entendamos esto y diferenciamos tres categorías, observen aquí. Una cosa es el nivel de desarrollo real, lo que puede hacer en este momento de forma independiente. Otra cosa es el nivel de desarrollo potencial, lo que puede hacer gracias a mi ayuda. Y lo que se encuentra entre el nivel de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial, toda esta zona de la flecha, es la zona de desarrollo próximo. O sea, la cantidad de ayuda que necesita. Por eso a veces se traduce como área de desarrollo próximo, porque es tal cual como el concepto de área de matemática, un espacio tan grande o tan pequeño en dependencia de qué tanta ayuda necesita para poder llegar a ese nivel de desarrollo potencial. Entonces, de eso se trata en la actividad de intervención, de brindar las ayudas. Para nosotros es inconcebible una tarea de intervención sin la participación continua de apoyos para que realice la actividad. Y entonces tenemos el otro concepto de base orientadora de la acción, que es, decíamos, o está relacionado con la anticipación que le va a asegurar el éxito durante la ejecución. O sea, la anticipación previa a la realización de la tarea. Eso es la base orientadora. Que él construya una imagen una imagen mental antes de realizar la tarea. Por eso están íntimamente ligados, porque los tipos de ayuda deben de estar orientados, dirigidos hacia esa anticipación. No es ayudarle a resolver la tarea solamente en ese momento, paso a paso, irle diciendo qué hacer. Es que él pueda tener una representación clara y después o durante la realización pueda hacerlo de forma independiente. Porque a veces se malentiende. A veces quienes lo aplican es irlo ayudando, dándole, descubriendo cada elemento, pero no es la orientación suficiente para que él comprenda por qué lo está realizando. Entonces sí realiza la tarea con éxito, pero no tiene idea por qué se obtuvo el resultado. Entonces, por eso debe de ser una orientación generalizada, que no aplique para un caso concreto, sino para una serie de casos. Debe de hacerle sentir que es de forma independiente. Y además de estos elementos, debe de ser completa de tal forma que asegure, decíamos, el éxito de la tarea. ¿Esto qué nos dice? Que si trabajamos con tareas que el niño puede realizar por sí solo, no estamos aportando absolutamente nada en el desarrollo del niño. Pero, aunque lo comprendemos, esto es muy común que se realice en la práctica. Yo llego como
psicólogo, educativo, neuropsicólogo, terapeuta, lo que quieran. Le propongo la tarea, me siento a verlo, a lo mucho le doy ánimo o le señalo, haz esto, haz lo otro, pero no, si el niño puede resolverlo por sí solo o con la mínima ayuda, no estoy favoreciendo desarrollo. Necesito una interacción constante durante la aplicación de la tarea. De ahí la planeación de las actividades, como ahorita lo vamos a observar. Tarea que resuelve por sí solo tiene que ver con otros enfoques. O sea, no es que no pueda suceder, sí, hay quienes el entrenamiento, estoy hablando de perspectiva cognitiva, entrenamiento que está basado en la eficacia, en la disminución del tiempo, etcétera, en la repetición, en la formación de hábitos, son sus mayores indicadores, pero aquí no, aquí importa la mediatización, el estar brindando constantemente signos, herramientas, para que pueda ir realizando la tarea. Bien, entonces, puedo yo plantear distintos niveles de intervención. Eso es lo que yo sugiero para construir un programa de intervención. Primero, pensar en el mecanismo neuropsicológico, luego en la acción y finalmente en todo el sistema de actividad. Entonces, si yo esta visión me es muy útil, donde fase 1 puede estar orientado a uno o varios mecanismos, fase 2 a procesos y eslabones, fase 3 la pienso en acciones y conceptos. Ahora, cuando ya se tiene experiencia se pueden combinar y en una misma fase puedes estar trabajando mecanismo, proceso y acción. Pero hay que especificar, porque si no, hay quienes dicen, es que estoy trabajando todo aquí. O sea, sí, pero no vas a tener el control si tú no tienes claridad sobre cuál es la finalidad específica. Entonces, en el plan debe estar desglosado, separado. Y ya si en la práctica puedes llevar, ese es otro rollo, si puedes estar trabajando dos fases de forma simultánea, pero que haya claridad cuáles son tus indicadores para el avance en cada una de las fases. Entonces, a esto me refiero con niveles de intervención. Lo que vamos a estar realizando en las siguientes clases es justamente enfocar tareas de acuerdo a cada uno de estos niveles. ¿Cómo formo o cómo justamente logro, sí, cómo formo cualidades, cómo logro el desarrollo? ¿Cuál es el camino? Pues muy sencillo, a través de acciones. Siempre es a través de tareas, a través de actividad. No es a través de explicaciones, sino de asimilación de nuevas acciones. Modificación de objetos para la formación de nuevas imágenes mentales. O sea, ¿a qué objetos me refiero? A lo que se intenta asimilar. A través de la acción permite construir justamente nuevas imágenes mentales orientado a la satisfacción de necesidades específicas. Ejemplos de tareas que dependen además con, o pueden estar relacionadas con la actividad rectora, con la edad del niño, niña, joven, adulto, adulta. Pero ¿cuáles son las clásicas? Actividades lúdicas, juegos, actividades de aprendizaje, actividades para la formación de conceptos y acciones, por supuesto, de la vida diaria. Si ustedes revisan su programa, el que la mayoría de ustedes tiene, vamos a tratar de dedicar justamente sesiones específicas para trabajar en cada una de estas áreas, en algunas de ellas, no en todas. Y aquí podemos ir vinculando, por ejemplo, lo de la vida diaria con la actividad laboral, etcétera. Ya lo estaremos llevando a la práctica. Entonces, ¿cómo lo vamos haciendo? Primero, piensen lo que platicábamos la vez pasada, en función de la tarea,
qué mecanismo neuropsicológico pretendo desarrollar, o piensen al revés. Con la alteración, con la identificación de tal mecanismo neuropsicológico, ¿cuál es la tarea conveniente que me va a permitir favorecer el desarrollo del mecanismo? ¿Recuerden los mecanismos? Aquí están, ya todos los conocen a través de las clases que hemos tenido, pero quienes no las tienen, para fines introductorios, sí, de hecho, muy bien, como las sellaritas, las pueden consultar aquí en este artículo de análisis y reflexión sobre las categorías función, proceso y acción de la psicología y la neuropsicología histórico-cultural. Ahí vienen el resumen de estos factores, que para fines cómodos podemos manejarlo en 20, 21 factores, 21 mecanismos neuropsicológicos. Cada mecanismo neuropsicológico, aquí está, se relaciona con sector cerebral particular y tiene una función neuropsicológica específica. Esa palabra clave, si la comprendemos, podemos entender estructuralmente cualquier tarea y la alteración, o sea, las alteraciones que presentan las personas cuando tienen daño de ese mecanismo neuropsicológico. No los voy a repetir porque las hemos visto durante el diagnóstico, pero recuérdenlas, aquí están, observen, se pueden inclusive todavía simplificar, pero léanlas ustedes, recuérdenlas. Activación general, estado de vigilia óptimo, activación emocional, la estabilidad emocional, análisis, síntesis visual, discriminación visual, retención visual, volumen, análisis, síntesis anestésico, reconocimiento táctil, precisión, retención táctil, volumen de información táctil, análisis, síntesis auditiva, discriminación auditiva, retención auditiva, volumen de información auditiva, integración espacial como orientación, proporción y relaciones lógico-gramaticales, organización motora, fluidez, programación de la acción, organización y supervisión de planes. Esas las podemos multiplicar por cada hemisferio, la mayoría de ellas. Las de activación, pues no, solamente existe un mecanismo, pero a partir de la segunda unidad funcional y la tercera, tenemos 2 mecanismos, o sea, uno por cada hemisferio. Bien, entonces hay que preguntarnos, ¿qué procesos trabajarías con estas tareas? Recuerden la primera pregunta. Una vez que eligen la tarea, y vamos haciendo el ejercicio. Ustedes conocen tareas de intervención. Vamos a pensar ahorita a partir de la tarea. De intervención de lo que quieran. En psicopedagogía, en neuropsicología, conocen tareas. Piensen en una de ellas o piensen en varias y vayan realizando este ejercicio. De lo que quieran. De aprendizaje, lectura, escritura, cálculo, de actividades de la vida diaria, de lo que quieran, de organizar su espacio donde trabaja, de lo que quieran, utilizar una agenda, que es algo que utilizan mucho, que puede ser muy criticado, pero por supuesto que podemos utilizar todo, pero ahorita vamos a ver por qué y cómo. Entonces, en cualquier tarea de intervención que han leído, piensen qué mecanismo neuropsicológico de los que acabamos de ver, o sea, de estos, pueden desarrollar. Si quieren irlo haciendo con varias, vayan haciéndolo con varias. Si tienen dudas, váyanlas formulando y en un ratito les voy a dar espacio para las dudas. Ahora, piensen con esa tarea, ¿qué proceso podrías trabajar con esa misma tarea? ¿Cómo la seleccionan? En función de el rasgo principal de la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Que ya conocen estos rasgos, también vienen ahí en ese artículo, también están ahí en la tabla. Nosotros criticamos la perspectiva funcionalista
en el sentido de que asumimos que en toda actividad se manifiestan todos los procesos. Pero también es cierto que esos procesos no son otra cosa que actividad fundamental, actividad básica. O sea que fuera de estos elementos esenciales de reconocimiento, autocontrol, desplazamiento, recuerdo, comunicación, resolución de problemas y creatividad, no hay otro tipo de actividad. Todo lo podemos analizar a partir de estas actividades fundamentales. Entonces, ¿cómo selecciono yo con qué podría trabajar? Si esto es el objetivo fundamental de la tarea. Toda tarea tiene un objetivo central, de acuerdo a la instrucción que se le plantea. Entonces, piensen en su tarea, de acuerdo a la instrucción, imagínense que les están dando la instrucción y digan, fundamentalmente, ¿hacia dónde va dirigida? ¿Qué es lo que organiza toda la actividad? Va hacia el reconocimiento, va hacia el autocontrol, va hacia el desplazamiento, al recuerdo, a la comunicación, a la solución de problemas o a la creatividad. No digan, participan todos, sí, participan todos, estoy de acuerdo. Pero por la instrucción, uno de ellas es el eje central. Ajá. Una de ellas es de quien depende el éxito de la tarea. Ajá. Entonces, ¿en cuál? Ustedes elijan uno de ellos. Es cierto que una misma tarea sí puede servir para varios de ellas en la intervención, pero debe de cambiar la instrucción. En este caso, debe de ser consciente para el sujeto hacia dónde está dirigida la actividad. Bien, entonces, ¿qué eslabón en particular se favorece a través de esa tarea? Vayan a su tablita. Si alguien no tiene el artículo, yo le agradezco que en su grupo lo compartan, dependiendo en qué grupo estén. Si están en el grupo de servicio social o de colaboradores o de tesistas, agradezco que ahí compartan con sus compañeros o la foto de los eslabones, porque deben de elegir también uno de ellos. Ya eligieron el proceso. Pero ahora, de ese proceso deben de elegir cuál principalmente ocupa el plano de la conciencia. ¿Para qué eslabón ayudaría? Sé que algunos quizás no son tan fáciles de comprender de manera directa, pero la mayoría de ellos sí. Entonces, en esa tarea, para el proceso que han elegido, o si van trabajando con 2 o con 3 tareas, háganlo con las 2 o con las 3, vean su tablita y elíjanlo. Si alguien de plano no tiene acceso a esto, puede hablar, puede decirme, puede escribir para que les busque el archivo y se los muestre. Útil para trabajar diversos procesos, diversos eslabones, pero ustedes deben de elegir ahorita uno y pensar en cuál es la instrucción óptima para que se oriente el trabajo hacia esa función, proceso. O sea, ejemplo, hay muchas tareas clásicas que son muy útiles para trabajar atención y simultáneamente percepción, pero debemos, de acuerdo a la instrucción, enfocarnos a una o a otra. Por ejemplo, en la tarea de cancelación. Si la ocupo para percepción, ¿en qué eslabón me oriento? Si la ocupo para atención, ¿en qué eslabón me oriento? Y diseño la instrucción de tal forma que la persona tenga claridad sobre cuál es el proceso que pretendo analizar en dicha tarea. Bueno, pues entonces, ya más o menos pienso que tienen una idea y ahora lo que debemos de continuar desarrollando es pensar qué tareas elegirías para tu caso en particular. Ya todos, desde la evaluación, les recomendamos tener un caso, o algunos aplicaron. Por ejemplo, Celia, que ya está aquí con nosotros, ya tiene un caso por ahí. Yara también estuvo, que está aquí, estuvo trabajando, aplicando con alguien. Y algunos otros tienen casos, están en el hospital o están en el trabajo de formación como estudiantes y conocen casos. Y si no los tienen, pues los imaginan o piensan en una persona en particular con dificultades
no importa que no tenga lesión cerebral, el desarrollo lo podemos favorecer en cualquier persona, el desarrollo neuropsicológico, psicológico y neuropsicológico. Entonces, pero sí piensen en un caso en particular y entonces ahora pensemos al revés. Esa persona con dificultades específicas que ya conocen ustedes, que ya tienen claro cuál es el mecanismo alterado, ¿sí? Díganme, ¿cuáles son las tareas que elegirían para favorecer ese mecanismo, ese eslabón y ese proceso? Lo que estamos haciéndolo es ahora, aunque no tengan el caso, vayan a sus tablas de mecanismos, de eslabones y procesos y digan, yo quiero desarrollar este. Quiero desarrollar este mecanismo, este eslabón de este proceso. Entonces, vayan anotando qué tareas les serían útiles para favorecer esos mecanismos, esos eslabones. Por lo menos háganlo con una. Si la pueden hacer con varias simultáneas, háganlo con varias. Pero por lo menos vayan haciéndolo con una. Entonces, ya tienen su tarea. Lo que ayuda mucho y que hace esto interactivo es que, por ejemplo, puedan ir escribiendo en el chat. Van escribiendo y yo voy ahí observando que van siguiendo. Entonces, ahorita van a comentar al final, pero pueden irlo desarrollando. Entonces, si ya tienen las tareas o piensan tareas para mecanismo, eslabón y proceso, entonces pasamos a la siguiente pregunta. Lo que tenemos que formar por etapas, puede ser a partir del eslabón. En algunos casos, generalmente en niños, sí se forma el mecanismo. Pero generalmente lo que nos ayuda para la intervención en términos muy prácticos es pensar en el eslabón. ¿Por qué? Piensen en su caso, identifiquen qué eslabón es el alterado y entonces la tarea consiste en buscar de qué otra forma puedo hacer que ese eslabón realice el papel que tiene asignado, o sea, con la participación de qué mecanismos neuropsicológicos. Y por eso vienen estas preguntas que debo hacerme. En ese eslabón que está alterado, primero, ¿qué acción utilizaría? ¿Qué es lo que ya hicieron? Anótenla. ¿O qué acciones? Hagan un grupo de ellas. ¿Cómo agruparía dichas tareas? Tipos de acción. ¿En qué sentido? ¿O a qué se refiere? Por supuesto que tengo que ordenar de lo simple a lo complejo. Por supuesto que si las puedo acomodar por etapas, cuáles tienen que ver con, o sea, con planos, con plano concreto, con plano perceptivo, con plano verbal, para saber cuáles me serían útiles para comenzar. Posteriormente, independientemente del plano en el que esté, como punto de partida, yo transformo la acción para cada plano. Si está en el plano concreto, la transformo en perceptiva y verbal. Si está perceptiva, la transformo en concreta y verbal. Si está en verbal, la transformo en concreta y perceptiva. ¿Qué es lo que estuvimos platicando la clase pasada de ejemplos? Entonces, piensen en esa tarea, cómo la podrían transformar y finalmente identifiquen en qué analizadores o mecanismos me apoyaría. ¿Me apoyaría para qué? Para que ese eslabón que está alterado pueda realizarse por medio de otro analizador, por medio de otro mecanismo, por medio de otra aferentación. ¿Qué está detrás de la transformación?
que cuando una acción se transforma obliga a la participación de otros analizadores. O sea, si pasamos una acción, aquí está la magia del aporte de la formación por etapas de la acción en el desarrollo neuropsicológico. Es muy sencillo de comprender. Como una acción la pasamos por las distintas etapas, aseguramos que todos los analizadores participen. Analizador sinestésico, analizador visual, analizador auditivo, visoverbal, facial, motor, etcétera, etcétera. Y entonces, aunque yo no tenga tanta conciencia, que la idea es que no es que no tengan conciencia, pero aún no teniendo tanta conciencia, el solo hecho de transformar la acción por las distintas etapas, si lo hago adecuadamente, como lo señala el método, puedo yo impactar y brindar otras posibilidades de realización de la tarea para la persona. Bien, entonces, tratamos de identificar cuáles son esos mecanismos que compensan y nos planteamos, nos preguntamos, ¿qué acciones formaría por etapas? ¿Existen métodos ya elaborados? Vean los 3 niveles que estamos pensando. O sea, en algún momento me estoy regresando, vean cómo estoy reflejando los niveles. Observen, regreso a la diapositiva. Decíamos que teníamos niveles de intervención. En el primer momento puedo enfocarme en el mecanismo a desarrollar. En otro momento puedo enfocarme en los procesos y en los eslabones. Y en otro momento, más adelante, puedo enfocarme en las acciones. En las acciones. Y en las acciones, por supuesto que ya existen métodos elaborados para la lectura, para el cálculo, para la escritura, etcétera. Puedo utilizarlos, pero también, en algunos casos, tengo que proponerlos y transformarlos. Ahorita, al final, si me da tiempo, les voy a mostrar una serie de métodos con los que es posible trabajar para empezar a entender cuál es el lenguaje de todo esto. Bien, y en esa formación por etapas de las acciones, primero orientadas al mecanismo, después orientadas al eslabón, después orientadas a la acción, la podemos desglosar en todas estas etapas. Puede ser desde 2, desde lo externo, observen, a lo interno, esos serían 2, de lo social a lo individual, como decía Vygotsky, o puede ser aquí hay 2, 4, 6, 8, 9, o puede ser en 11, pero vean, lo concreto, lo material, lo perceptivo, lo verbal y lo mental. Bueno, aquí podríamos dividirlo en esas 4, material, perceptivo, verbal y mental. Existen muchas formas de clasificar, de ampliar, pero observen, todas ellas van desde lo externo a lo interno. Recordemos, lo material requiere la manipulación con los objetos, material o materializado. Lo perceptivo, fundamentalmente a través del analizador visual, no exclusivo, puede ser auditivo, puede ser sinestésico, pero generalmente, si no hay problemas en el analizador, es a través del analizador visual. Lo verbal, realizar la acción a través de las palabras, que lo hemos visto en varias clases. Y en lo mental es prácticamente automatizado. O sea, lo verbal se puede desplegar tanto en lo oral, lo escrito, en el lenguaje egocéntrico y en el lenguaje interno. De eso ya hemos hablado de las etapas, pero son fundamentales, hay que pensarlas, hay que llevarlas a cabo. Aquí están los objetos de la acción, para cada una de ellas, fundamentalmente, cómo se lleva a cabo. Entonces, ¿cómo formo cada acción por etapas? Identifico características esenciales de la acción, hago una secuencia de las operaciones, o sea, las pienso de forma lógica.
y lleva a cabo el proceso de interiorización. La vez pasada yo les decía, hoy igual se los voy a dejar de tarea, que realicen esa estructura de la actividad en la que están pensando o en las que están pensando, realicen toda la serie de operaciones. Esto es lo esencial. Si ustedes revisan los libros de Svetkova, si ustedes revisan, pues principalmente de ella, o sea, también Talísina, también Luria, pero en donde encontramos los más bonitos programas de enseñanza están en Svetkova, en neuropsicología del intelecto, en la resolución de los problemas y sus trastornos, en el restablecimiento del lenguaje escrito, en la lectura, prácticamente en todos sus libros, porque lo coloca tal cual: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ese elemento es central como forma de anticipación hacia la tarea. Ahí están implícitos la base orientadora de la acción, que es el tema que hemos realizado. Entonces, despliegan las operaciones, pero además, no solamente decíamos, incluimos acciones externas, sino acciones internas lógicas que nos llevan muchas veces a la formación de conceptos. Y para la formación de conceptos debemos utilizar este tipo de acciones y sus operaciones correspondientes, que es lo que nos señalan los libros de Talísina, de Galperin. Acciones de inducción al concepto, acciones de comparación, de clasificación, y todas esas operaciones de las que hablaba Piaget en relación a aspectos lógicos, que es la esencia de la formación de conceptos. Entonces, en muchas de las actividades que se proponen, es importante no solamente que comprenda o que pueda realizar la acción, sino que comprenda su esencia. Y para comprender la esencia, pues se necesita de la formación de conceptos. Es cierto que en muchos casos de rehabilitación neuropsicológica es muy complicado, pero en muchos también es accesible y es necesaria. Y en ocasiones, pues no es el restablecimiento, sino la formación por primera vez, porque muchas veces no tenemos el aprendizaje en la escuela tradicional a través de la formación de conceptos. Pero bueno, después veremos ejemplos, quizás, si a ustedes les parece relevante, de conceptos. Pero bueno, este es un ejemplo de cómo se realiza la acción de inducción al concepto. Por ejemplo, aquí está la regla lógica del trabajo con características. Vamos a pensar en algo en particular, pero primero digamos qué significa. Vamos colocando los números de 1, 2, 3, tiene que ver con la cantidad de características de lo que quiero formar. El más indica si está presente, el menos que está ausente, el signo que no se sabe si está presente o ausente. Entonces, vean, si el objeto tiene 3 características y todas están presentes, decimos que está presente. Si tiene 2, pero una no, decimos que es ausente. Para este caso, para este objeto, que puede ser cualquiera en particular, si tiene una presente, una ausente y una no se sabe si está presente o ausente, aquí está incorrecto, pero aquí sería que no. Y si tiene 2 presentes, una que no se sabe, pues también no podemos saber si sí corresponde o no al objeto. Entonces, pensémoslo en cualquier concepto, un concepto que seguro les platiqué en algún momento, el concepto de mesa. ¿Cuáles son sus 2 rasgos esenciales? Que los platicamos, los hemos platicado seguro en algún momento. ¿Cuáles son sus rasgos esenciales para saber si un objeto es una mesa o no es una mesa? Sí, por favor, si la tienen, díganos. Bien, en términos de característica esencial, una superficie plana y un soporte. Ajá. Ahora no nos detenemos, pero muchas veces decíamos que no tenemos la formación de características esenciales porque en el salón y en cualquier lado dicen que sea de madera, que tenga 4 patas, que sea
de tal color, que sea de tal material, de vidrio, etcétera. Pero no, se reduce a dos características. Entonces podríamos construir su regla lógica. Se necesita que las dos que cumplan esa, sí o no, y lo vamos estructurando. Eso se hace con cada concepto en particular. No hay como una regla que aplique para todo. Algunos tendrán dos características esenciales, otros tres, otros cuatro. Lo que sí es importante es que son pocas las características esenciales. No, si encontramos algo como 10 o 11 características esenciales, debemos de sospechar de nuestro análisis. Porque no, no es así. Que todos fenómenos se pueden reducir a dos o tres características esenciales. Esto lo pueden pensar para formación de perpendiculares, que son los ejemplos clásicos de Galperin, de Talísina, para formación de concepto de número, de sistema numérico decimal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hace un mapa escolar para poder orientar para la división partitiva, que es lo que trabajé en la licenciatura, en la tesis de licenciatura. Hay algo que se reparte, entre cuánto se reparte, cuánto le toca a cada uno, lo que se conoce como dividendo divisor consciente. Se establece la regla para el reconocimiento del concepto y se lleva a cabo la regla lógica. Yo establezco cuál es esa regla lógica. En este caso, el objeto se relaciona con el objeto dado solo cuando posee por lo menos dos de las características dadas, etcétera. Y eso le debe de permitir a la persona, cuando está asimilando conceptos como parte del proceso de rehabilitación, identificar si sí es o no es, o si sí se puede realizar o no se puede realizar el problema. Se establece una serie de instrucciones, que esto tiene que ver justamente con el programa de enseñanza. O sea, esto es dentro de la formación de conceptos, pero eso es un programa de enseñanza. Las actividades, por supuesto que aquí están pensadas en el instructor, cómo las da, pero las podemos pensar estas mismas en el que realiza la tarea, que es lo más conveniente. Leo la tarea, identifico condiciones y preguntas de la tarea, leo la primera característica del concepto, verifico si la tiene el objeto dado, señalo el resultado con ayuda de los signos, hago lo mismo con las características siguientes, comparo los resultados con la regla lógica, anoto la respuesta con ayuda de los signos. Este es un programa de enseñanza. Y esto es lo que los rehabilitadores histórico-culturales intervenimos para formar, corregir o rehabilitar. Debemos de tener siempre como material de trabajo para brindar a los otros y para orientarnos nosotros mismos. Para cualquier cosa. Y bueno, entonces, decíamos, para el diseño de tarea, retomamos el análisis estructural de la tarea, analizamos nuestra tarea que ya eligieron, que ya tienen ustedes, la descomponen en sus distintas operaciones, en los distintos, para cada operación. ¿A qué me refiero con operaciones? Vean, esto es un ejemplo de la tarea. Vamos a pensar que esa es la tarea de identificación del concepto. Esta es una, veámoslo como una tarea. Y cada una de estas, el 1, el 2, 3, 4, son justamente las operaciones. Cada una de estas operaciones las puedo relacionar con un eslabón de proceso psicológico. Y cada una de esas operaciones, además del eslabón, lo puedo relacionar con un mecanismo neuropsicológico. Lo tengo que realizar. Hacemos este análisis. Ahí vamos a identificar cuál es la operación central que está alterada o las operaciones centrales. ¿Cuáles van a ser? Pues las que se relacionan fundamentalmente con el mecanismo. ¿Y cuáles son las que están conservadas? ¿Qué operaciones sí puede realizar? Al hacer este análisis estructural del cual ya habíamos platicado. Y entonces nos planteamos estas preguntas y estos pasos. Primero, ¿la operación del mecanismo o proceso a desarrollar es fundamental para que se realice con éxito la tarea? Lo que yo les platicaba, debemos de elegir una que sea fundamental. Porque en todo participa todo, pero sí debemos de elegir una que sepamos que le exige en alto grado
la participación de dicho mecanismo o eslabón. Convierto dicha operación en los distintos planos de acción. Creo el esquema de la base orientadora de la acción, que implica todo lo siguiente. Creación de la orientación en distintas etapas. ¿Qué es esa orientación en distintas etapas? Pues el despliegue de operaciones para cada etapa. Pero recuerden que las operaciones tienen que ver con el plano sí concreto, pero también con el plano lógico. Eso es muy importante, porque si no solamente parecen como recetas de cocina, que sí es importante en lo que se denomina comúnmente como estrictamente operativo o en lo ejecutivo, pero también es importante esas operaciones de anticipación y de verificación, que pocas veces las incluimos en una acción, y que tiene que ver con las relaciones lógicas, de lo que queremos asimilar. Creo los niveles de ayuda para la realización de dichas operaciones. Ahorita los comentamos, los desplegamos, pero le ayudo a descubrir las relaciones lógicas. Si no las comprende, entonces lo primero es descubrir esas relaciones lógicas y creo los orientadores que le ayuden a la verificación. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente se encuentra alterado en muchas de las personas? O que, aunque no se encuentre alterado, necesitamos hacer énfasis para que podamos orientar a esa aferentación de retorno que le permita generar conciencia y estar continuamente orientándose hacia la realización con éxito de la dificultad. Eso ya lo platicamos, pero aquí está nuevamente en qué consiste cada etapa, lo material, lo perceptivo, lo lógico verbal. Y esto sería el último elemento fundamental, súper importante. Los tipos de apoyo los podemos entender de esta forma. En la orientación, cambiar la orientación lógico-verbal que yo doy como instructor por perceptiva y si no accede, por materializada, de lo más complejo a lo más sencillo. En el plano de la acción, la ayuda significa que si no accede en el plano verbal interno, paso la acción al verbal externo, y si no, paso la acción al perceptivo, y si no, paso la acción a lo materializado, y si es necesario, lo realizo de forma compartida. Esa es otra forma de ayuda. Todas estas son formas de ayuda en las cuales yo puedo implementar de manera general. En cuanto a la ejecución, yo puedo registrar cuando no necesita ayuda, cuando es suficiente simple animación, motivación, cuando requiere repetición de la instrucción, cuando yo le hago preguntas dirigidas a la identificación de características esenciales. Siguiente, cuando le enseño todas las operaciones lógicas que son necesarias comprender para realizar la acción. ¿A qué me refiero con esas operaciones lógicas? Insisto, comparación, clasificación, inducción. Recuerden sus clases de lógica. Esas operaciones son fundamentales orientarlas durante la realización de las actividades. Si no accede con eso, utilizo instrumentos, signos y herramientas adicionales que ayuden a realizar la acción. Y esos signos y herramientas los empleo primero de forma concreta, luego perceptiva y luego interna. Finalmente, el terapeuta retoma las partes. O sea, si no fue suficiente todo eso, entonces el terapeuta realiza los aspectos de la acción que no puede realizar la persona. Y la persona participa realizando lo que sí puede y después que le mostramos todo el modelo, le pedimos que lo realice. Y finalmente, la presentación de toda la acción, o sea, sin la participación, sin la inclusión, sino yo realizo todo. Si no le fue suficiente las anteriores, yo realizo todo y le pido que después a mí realice la acción la persona en el último nivel de ayuda. Si no accede con todo eso, quiere decir que no está en su zona de desarrollo profesional, que elegimos mal la acción. Y finalmente, por el nivel de verificación,
Yo puedo registrar si la hace de forma independiente o posterior al señalamiento del instructor. Y puedo generar las condiciones para que realice esa verificación. Bien, entonces, insisto, ¿qué debemos de hacer? Crear la secuencia de operaciones que garanticen la realización con éxito de la acción. Esa es la esencia del esquema de la base orientadora de la acción, que tenga todos los elementos necesarios para que, aun que presente errores, aún necesite todas las ayudas, pueda llevar a cabo con éxito esa actividad, lo que sea. Pero que lo pueda llevar con éxito, aunque sea compartida la acción. Entonces incluye las operaciones no transformadas y la operación transformada, cuando solamente transformamos algunas de las operaciones. Cuando transformamos toda la acción, la idea es que se transformen todas las operaciones. Yo les comentaba que aquí tenemos un ejemplo justamente de un programa de enseñanza, de una base orientadora de la acción, que también está en uno de los artículos de ese volumen de la revista que coordiné, en el artículo que está junto con Rafa, que anda por aquí, y el doctor Alejandro Escoto. Y se formulan en función del caso en particular. Por supuesto que partimos, en algunos casos de los trabajos ya documentados, por supuesto que deben de conocer todas las propuestas de Svetkova, deben aplicarlas, pero no deben de limitarse a ellas. Y entonces cada persona requiere combinación de acuerdo a sus dificultades particulares. Y entonces eso es lo que construimos, el programa de enseñanza que le asegura que con éxito realice la actividad. Hay un video de esto, ahora no hay tiempo para presentarlo, pero si nosotros hacemos adecuadamente el análisis en términos de diagnóstico y el análisis estructural en términos de intervención, seguro accede al objetivo que nos planteamos en la tarea que estaba orientada a la escritura en una persona que tenía alteración de factores sinestésico, cinético y con implicación de la retención audioverbal. Entonces, el contenido de la BOA se puede presentar mediante un listado de características. Aquí están. Por ejemplo, para formar la categoría de sustantivo, aquí están las categorías esenciales. Lo que decíamos, 3, nunca son muchísimas. Claridad de secuencia de la ejecución de las operaciones, que implica, que es ejemplo el programa de enseñanza, las operaciones, y pues vamos brindando los distintos niveles de ayuda en los distintos planos de cada acción. Es cierto que si a veces tenemos dificultad en la creatividad para transformar una acción, se puede organizar tareas que ya estén establecidas, buscando primero en el plano material, luego perceptivo, luego lógico-verbal, cuando estamos formando, por supuesto. El único riesgo es que a veces no se tiene todo el control del avance. Por eso es mejor que a veces no buscar tantas tareas, sino una tarea, transformarlo en los 3 planos, y eso nos va a permitir asegurar, saber que va evolucionando y que no es porque una tarea era más sencilla de otro plano que de este plano. Y corremos el riesgo de engañarnos, de que está avanzando, pero es porque la tarea era más fácil. Entonces, la intención es que las personas desarrollen habilidades generalizadas que no sean para un caso particular, sino diversidad de casos similares. O sea, de una clase en común. Tampoco es que sirva para todo, pero sí a una serie de casos y no solamente a un caso. Y decíamos, la idea es que al final ya no requiere el apoyo del instructor, lo que decíamos de la zona de desarrollo próximo, que lleve a un nivel de desarrollo potencial donde ahora lo pueda hacer, o en un futuro más bien, lo pueda hacer de forma independiente. Hay actividades rectoras y que yo les sugiero partir de ellas para la elección de tareas. En cada edad hay actividades que
tanto en motivación como en desarrollo, podemos partir de ellas para intervenir con las personas. Por supuesto, asegurándonos que se encuentren en esa edad psicológica. Ahí está una aproximación por edad, pero lo importante es los elementos de desarrollo psicológico. Entonces, si sí está en esa edad, pues entonces ahí está la propuesta de las actividades que debemos de tomar como fundamentales para que sea más fácil lograr el desarrollo psicológico. Y bueno, lo último que hay que decir es que las tareas o ustedes tienen que ir haciendo un registro. Eso es súper importante, no porque sea orientación cualitativa, nada más voy a terminar diciendo, sí funcionó, ahora ya puede hacer lo que no podía. No, yo tengo que llevar un registro de esa cualificación. ¿En función de qué? Pues del cambio de orientación, requería al inicio orientación concreta, al final ya requería orientación verbal, o a partir de cuántos ejercicios, o en qué tareas sí, en qué tareas no. El cambio de plano de ejecución, en qué tareas avanzó de plano, el cambio de tipo de ayuda como indicador de avance también. Recuerden que los mismos signos y herramientas pueden estar también desde lo concreto hacia lo interno. O si pensamos en lo que estaba cuantificado de 0 a 7, 8, no me acuerdo, igual por el número se puede observar de la mínima ayuda a la máxima ayuda, que ahí el indicador sería que de la máxima ayuda se convierte en mínima ayuda. Señalamiento del tipo de errores y a veces igual la cantidad, o sea, la disminución o el cambio de tipo de error, también es importante. En un proceso de rehabilitación a veces con el avance aparecen errores que no existían antes, pero aparecen porque se va modificando, se va reorganizando y entonces es un indicador positivo, porque ahora ya se puede trabajar sobre aspecto que en inicio pues estaba encubierto por el mismo cuadro. El cambio de forma de verificación, decíamos, de que no verifica solo cuando se le señala o una verificación independiente. Y por supuesto que se pueden tomar criterios clásicos, tiempo de ejecución, cantidad de tareas resueltas en la sesión, la identificación de errores, algunos otros, pero estos son los que más nos interesan. El dejar hacer uso de tarjetas de orientación. Y entonces tenemos que asegurarnos de tener una bitácora para registrar estos elementos. Eso es fundamental porque es lo que nos va a permitir mostrar, nos va a permitir formar o evidenciar los cambios durante el proceso, además de los cambios que vamos a observar a través de los protocolos o pruebas o tareas al inicio y al final de la intervención, pero también es bueno mostrar las gráficas o las tablas de cómo esto fue cambiando durante las sesiones y por eso es necesario ir registrando. Y aunque no hicieran investigación, en la clínica es necesario para saber que están avanzando, en la clínica o en la educación. Indicadores claros del porque es el avance a nivel global, no es específico. Rafa menciona algo. Dice, Perfecto. dice, profesor, he leído en casos de rehabilitación del lenguaje en personas con afasia acerca de una etapa previa a la reeducación denominada como inhibición del lenguaje poco productivo. Implica la reducción de los estereotipos verbales o las perseveraciones. Pero eso, ¿cómo se realiza? Pienso que la formación por etapas sería buena opción, pero no sé cómo ocurra o cómo, o sería algo diferente. Eso es lo que menciona Sí, Rafa. sí, no, sería algo diferente, porque ahí lo que queremos, Svetkova le llama en general a estas fases como fases preliminares, y depende cada factor neuropsicológico, los objetivos específicos. Pero ahí no estamos todavía formando la acción. Comúnmente, pues desbloqueo, o es inhibición o desinhibición, pero no. Por supuesto que podemos emplear estos recursos, sí, pero los objetivos no están orientados hacia la formación específica de acciones. Aún así, el empleo de algunos signos del mismo método
habría que probarlo. Yo creo que más bien sería una pregunta interesante de investigación, de ver los alcances en estas fases, pero la misma lógica de cómo están propuestas las distintas tareas, no pienso que sería tan conveniente, porque tiene objetivos muy específicos. Ahí no es la formación de acción, ahí es procesos de inhibición, desinhibición, dependiendo de las características de la persona. Pero como inquietud, pues podría probarse. Podríamos, por ejemplo, ahí estás pensando en una persona que tiene dificultades con inercia. A ver, vamos a leer otra vez, déjenme ver el mensaje otra vez. Dice, acerca de una etapa previa a la reeducación, denominada inhibición del lenguaje poco productivo. Sí, 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 sí. Entonces, más bien, ahí, o sea, ¿qué podríamos aplicar? Más que todo proceso de formación de acción, ahí podemos utilizar signos específicos desde lo externo a lo interno, o sea, signos concretos, perceptivos, verbales, orientados a ese proceso de inhibición, justamente para en este tipo de casos de inercia patológica, sí podríamos implementarlo. Si quieres, puedes plantear la tarea que vamos a realizar, su tarea para presentar la próxima sesión, va a ser justamente orientada a nivel de mecanismo de trabajo de escritorio. Entonces, piénsala, tráela tal cual como está. Y a partir de cómo esté, lo intentamos transformar. Dice, la persona tiene afasia motora aferente y va a iniciar su proceso apenas, pero hay muchas imprecisiones y también un interés fuerte en dialogar, pero es impreciso. Sí, por supuesto, la imprecisión, el problema de precisión en la persona con afasia motora aferente es el problema. Entonces, o sea, yo creo que lo que aquí tendríamos que hacer, o de lo que tendríamos que partir, es de la instrucción de la tarea. Más bien aquí, Rafa, yo te diría exactamente cuál es la tarea específica para esa inhibición del lenguaje poco productivo que recuperas a partir de lo que plantea Svetkova. Nuevamente, pensemos en la instrucción. Dime de forma clara, específica, cuál es la instrucción. Yo soy el paciente. Escríbela o abre tu micrófono. Sí, gracias, profesor. Hay un poquito de ruido aquí donde estoy, pero básicamente con lo que yo pensaba iniciar era con el método invariante, tal vez ir nombrando cada una de las letras que me las dijera. Bien, entonces en lo que lo escribe, termino, me faltaba una diapositiva y regreso a esas dudas. Yo tengo que evidenciar al final del programa de intervención los indicadores de ese desarrollo neuropsicológico en términos de la funcionalidad del mecanismo, de los procesos y sus eslabones, de las acciones, en los que participa quién, en los que participa el mecanismo, de las acciones que están ligadas con ese mecanismo y de sus sistemas de actividad. En algún momento, y eso me parece muy interesante, vamos a proponer aquí tareas en la vida cotidiana, en la vida diaria de la persona, a su actividad familiar, escolar o laboral, si le es posible reintegrarse, viendo cómo puede ser ahí el restablecimiento del proceso. Y teóricamente esto es todo. Y entonces vamos a ver si ya escribió la pregunta, más bien la instrucción, para que quede claro. Le presentaré unas letras, una a la vez, por favor. Dígame cómo suena esa letra. Sí, lo que decíamos, o sea, aquí más que formar el concepto de letra, que no tiene sentido, siempre podemos utilizar en términos de los signos y de las herramientas, justamente a partir de lo externo a lo interno. O sea, en lugar de que solamente las visualice para que diga qué letra es, pues les doy primero letras materiales para que interactuando pueda producir el sonido. Y entonces, por supuesto que aplico esos principios. Por aquí está, no sé si está Ángel Yerandi, que es lo que estuvo haciendo, por ejemplo, en una fase
desbloqueo, que me presentó en la sesión pasada de asesoría, que fue el lunes. Me presentó una serie de láminas que lo estuvo trabajando en el plano visual, y que, por supuesto, que es una forma que muchas veces es suficiente. En el caso de Ángel, su persona ha accedido de manera muy importante en esta fase preliminar a las actividades propuestas, pero en algunos casos, por supuesto que facilitará contar con las letras o las palabras, en su caso también por medio de sílabas, para poder expresar el contenido en términos del significado de lo que se está solicitando. Entonces sí se puede aplicar el principio, pero no tanto como la formación de la acción, sino como el uso de signos de lo externo a lo interno. Para que apliquen, por supuesto que pueden revisar, leer textos de Cvetkovács, Luria, fundamentalmente, y que son importantes, pero tener claro que a la persona no le es suficiente, sino que se requiere la adecuación de acuerdo a características, necesidades específicas. Entonces, por supuesto que ahí hay libros recomendados particularmente para cada uno de los contextos en los que vamos a estar trabajando, pero el objetivo es partir de ellos, pero ir hacia más adelante de acuerdo a las necesidades específicas de la persona. Bien, y entonces, de mi parte es todo.